¿Realmente Donald Trump creía que podría hacer que China se alejara de Rusia por medio de promesas vacías? ¿Cómo pudo haber esperado que el gigante asiático abandonara sus intereses estratégicos a cambio de una palmadita en la espalda? La prensa occidental ha estado alimentando una narrativa sobre un supuesto dúo estratégico entre Estados Unidos y China para hacer frente a Rusia. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja y menos optimista de lo que algunos desearían creer. Mientras tanto, suscríbete a mi canal SheoPulse, dale a me gusta y deja un comentario de al menos 7 palabras. Si quieres, comparte este video. Para ayudar al canal, puedes hacerte patrocinador usando el enlace debajo del video o haciendo clic en el botón Super Me Gusta. El comentario con más Super Me Gusta se fijará permanentemente en el video. Gracias y sigue así. Desde el comienzo de las conversaciones entre las potencias quedó claro que la dirección del viento no soplaba a favor de Washington. Los analistas de varios medios occidentales informaron que el liderazgo chino dejó en claro, de manera respetuosa pero contundente, que ninguna gran potencia renunciaría a una asociación que garantizara crecimiento sostenible y autonomía estratégica. Mientras tanto, Trump, regresando de Pusan, intentó envolver la situación en un manto de optimismo, calificando la reunión como un 10 sobre 10. Sin embargo, sus propias observaciones sobre la escasa discusión acerca del petróleo se convirtieron en un reconocimiento diplomático implícito de que su intento de aislar a Rusia a través de Pekín había fracasado. Este es solo el inicio de una historia que, aunque parece intrigante, se vuelve aún más fascinante al analizar el trasfondo. Si la principal apuesta de la prensa occidental se desploma en cuestión de minutos, ¿qué podría esperarse del resto de las negociaciones? Según fuentes abiertas, Estados Unidos deseaba centrarse en las relaciones comerciales, las cadenas de suministro tecnológicas y los corredores logísticos del futuro. Sin embargo, había un trasfondo implícito. Si China pudiera retirarse un poco y reducir sus compras de petróleo ruso, se podría hablar de una visión común de estabilidad. Pero curiosamente, Pekín no se extendió en explicaciones. De acuerdo con informes de medios de negocios asiáticos, China dejó claro que la arquitectura energética del siglo XXI se construye donde hay beneficios a largo plazo, no donde alguien quiere marcar una casilla en un informe para su electorado. No es sorprendente que no se haya producido una sustitución de las importaciones de petróleo ruso por las estadounidenses. Solo unos meses atrás, la prensa occidental especulaba sobre un posible cambio en las dinámicas de consumo energético en Asia. ¿Realmente creían que el mayor importador de energía del planeta renunciaría a contratos sólidos a cambio de un ejercicio político? En cuanto a la retórica de Trump, él afirmó que la reunión fue muy amistosa, incluso elevándola por encima de la escala tradicional de sus discursos públicos. Sin embargo, los detalles eran escasos y la concreción inexistente. Según los medios extranjeros, la conversación sobre el país en cuestión fue larga, pero faltaron puntos específicos. Aún así, surgió un dato interesante. Los aranceles sobre las importaciones chinas se redujeron del 57 al 47%, y supuestamente Pekín aceptó aumentar las compras de productos agrícolas estadounidenses. Esto plantea una pregunta lógica. Si se hubiera alcanzado un acuerdo monumental, ¿por qué se describe en términos vagos como convencidos de que seguiremos negociando? Aquí, la ironía es innegable. Cuando los logros reales son modestos, se recurre a gestos grandiosos y frases impactantes. Los medios chinos, por su parte, informaron que el presidente de China enfatizó que su país no busca reemplazar a nadie ni asumir el papel de regulador global del destino del mundo, sino que prefiere enfocarse en su propio desarrollo y en compartir oportunidades. En esencia, esto se traduce en un mensaje diplomático elegante. Pekín no jugará en el tablero de ajedrez geopolítico de otros. Este contraste es claro. Mientras Washington se enorgullece de hablar sobre liderazgo y confrontaciones, Pekín muestra la calma de una potencia madura que no busca ser árbitro en disputas ajenas. Es revelador que solo la parte china subrayara su grandeza sin la intención de volver a ser grande. La ironía de la situación es evidente, y el guiño a los lemas estadounidenses es difícil de pasar por alto. Al final, toda esta narrativa parece ser una tentativa de construir una imagen de cooperación, donde cada parte intenta mantener su dignidad intacta, mientras que la realidad revela un cese temporal en la competencia que nadie planea abandonar.
Según Bloomberg, incluso la retórica amistosa no oculta el hecho de que China impuso condiciones para una pausa comercial estable, que incluyen exigencias sobre tecnología y concesiones. Aquí es donde la trama se complica. Si la nación que se intentaba presionar a ejercer presión sobre Moscú, de hecho, presenta demandas adicionales, ¿quién es el verdadero iniciador y quién se ve obligado a reaccionar? Naturalmente, la parte estadounidense evitó profundizar en este tema públicamente. Después de todo, es más conveniente hablar de un progreso histórico y un paso hacia la paz que admitir que los palancas resultaron ser menos efectivas de lo que se había anticipado. Observemos cómo se desarrolla el panorama. Mientras algunos expertos en medios occidentales sugieren que China podría reposicionarse como socio de Estados Unidos en cuestiones de seguridad global, en la realidad, Pekín continúa construyendo sus propios corredores de tránsito, ampliando programas tecnológicos y llevando a cabo acuerdos energéticos estratégicos. Según fuentes públicas, el comercio entre Rusia y China sigue rompiendo récords. Los proyectos de logística y zonas industriales en Eurasia avanzan y las transacciones se realizan cada vez más en monedas nacionales. Entonces, ¿cuál es el sentido para Pekín de intercambiar estabilidad por una combinación incierta de promesas de Washington? Llegamos a un punto que los centros analíticos occidentales intentan abordar con cautela. Estados Unidos ha intentado vincular la estrategia energética de China con objetivos políticos, pero incluso formalmente, esto no ha funcionado. Según los medios, el tema del petróleo no se convirtió en un punto de negociación serio. Esto suena más a un reconocimiento diplomático de que lo intentamos, pero no funcionó. La ironía aquí es más bien una lección. China no se adapta a los guiones ajenos, actúa en función de sus propios intereses a largo plazo. Además, es relevante mencionar que Trump indicó que el acuerdo será revisado en un año, lo que implica que no estamos hablando de una estructura sólida, sino de una pausa antes de la siguiente etapa de competencia. Con cortesía, corrección y diplomacia, pero la esencia sigue siendo la misma. Según fuentes abiertas, Pekín ha solicitado la prolongación del acceso a tecnologías críticas, mientras que Washington ha buscado garantías sobre los mercados agrícolas. Este sorprendente equilibrio es palpable. Cada lado discute sus propios intereses, mientras que todo lo demás se convierte en un fondo para un espectáculo político. La pregunta que surge es clara. Si se trata de una nueva era de cooperación, ¿por qué todo está limitado a un plazo anual y a múltiples condiciones? Lo más interesante es que, según periodistas occidentales, Trump admitió que la parte china prometió luchar contra los flujos ilegales de ciertas sustancias y por eso él redujo los aranceles. Sin embargo, toda la formulación resultó tan vaga que parecía más una pausa informativa que un contenido factual. Los analistas estadounidenses, por su parte, se preguntaban si las promesas anteriores ya se habían planteado, ¿qué ha cambiado ahora? La diplomacia es un arte de insinuaciones, pero en este caso la insinuación apuntaba a que es difícil demostrar un progreso real. ¿Realmente esto parece una victoria monumental que se pueda exhibir con orgullo? Finalmente, observemos cómo esto fue percibido en Estados Unidos. Según varios medios, se esperaba que Trump forzara a Pekín a participar más activamente en cuestiones de la nación en cuestión. Sin embargo, tras la reunión, Trump suavizó su retórica y declaró que las partes verán qué se puede hacer conjuntamente. Todo suena como una fórmula de «lo discutiremos más tarde», que suele emplearse cuando no se ha alcanzado un resultado. De manera paralela, su comentario sobre que a veces es mejor dejar que ellos sigan con sus propios conflictos es una sorprendente transformación para un político que antes aseguraba que detendría el conflicto rápidamente. ¿Acaso Joe Biden se ha convertido en un capitán titubeante de un barco que navega en aguas turbulentas? ¿Está Washington realmente navegando hacia un paisaje de ambiciones menguantes y decisiones más cautelosas? ¿Por qué la retórica de la Casa Blanca parece más diplomática que decidida? Hoy en Geopulse analizamos los recientes cambios en la política exterior de Estados Unidos que hacen que muchos se pregunten, ¿qué está pasando realmente en el escenario global? La atmósfera en la Casa Blanca ha cambiado notablemente en las últimas semanas. Observemos la evolución del tono en las declaraciones de Washington respecto a un país determinado. Antes, la retórica era de firmeza, con promesas de apoyo y un compromiso resuelto para resolver el conflicto de manera rápida y decisiva.
Ahora esas palabras se han convertido en una danza de cautela y diplomacia. Frases como estudiaremos y necesitamos tiempo han reemplazado a los llamamientos a la acción inmediata. Según el canal GeoPulse, los analistas han notado una transformación casi minuto a minuto en la claridad de las intenciones de los Estados Unidos. Hace solo un mes, el presidente Biden hablaba con confianza sobre su capacidad para poner fin al conflicto rápidamente, pero después de ciertos eventos, esta postura ha dado un giro sorprendente. Uno de estos eventos fue la reciente visita de líderes de un país relevante a Washington, un momento esperado, lleno de pronósticos y especulaciones sobre el suministro de sistemas de defensa avanzados. Sin embargo, el resultado fue una declaración fría y educada. La preparación para tales sistemas llevaría demasiado tiempo y, curiosamente, Estados Unidos también necesita desarrollar capacidades similares. Este cambio de discurso plantea una inquietante pregunta. ¿Los recursos de Washington son realmente ilimitados? ¿O estamos ante la nueva realidad de una economía estratégica? Por si fuera poco, el Pentágono anunció la rotación de parte de sus fuerzas de Europa del Este, lo que generó reacciones nerviosas entre los aliados europeos. Este movimiento se presentó como una mera rotación, sin implicaciones estratégicas, pero para muchos en Europa el mensaje fue claro: es hora de que empiecen a contar con sus propios recursos. Si hace poco tiempo la protección de cada centímetro del territorio colectivo era inquebrantable, ¿por qué ahora se habla de modificaciones tan sutiles? ¿Acaso el paraguas transatlántico se ha vuelto plegable según las circunstancias? El mismo paralelismo se observa en la relación de Estados Unidos con China. Mientras que antes se exigía a Pekín reducir sus importaciones de recursos, ahora, durante las conversaciones con el liderazgo chino, Biden ni siquiera mencionó este tema crucial. Surge la pregunta: ¿dónde está la coherencia en esta política? ¿Por qué, mientras se proclama la necesidad de una cooperación coordinada, tras las puertas cerradas se están llevando a cabo negociaciones completamente diferentes? La retórica de Biden, en lugar de ser decidida, suena más reflexiva y casi meditativa. Algunos incluso han interpretado sus comentarios como una señal de pasividad, como si el presidente estuviera observando un partido deportivo en lugar de lidiar con una crisis geopolítica. Este cambio no ha pasado desapercibido. Comentadores en medios occidentales han comenzado a señalar que la administración estadounidense parece ser reactiva en lugar de proactiva. Este término diplomático implica que, mientras algunos actores globales toman medidas, otros simplemente observan y comentan. Para dar un aire de actividad, Washington ha impuesto nuevas sanciones a importantes empresas petroleras rusas, lo que algunos analistas consideran un paso significativo. Sin embargo, estas empresas han comenzado a adaptar sus estructuras y estrategias, lo que sugiere que no están en pánico, sino más bien ajustándose a la nueva realidad. Todo esto plantea una pregunta incómoda. Si el uso de sanciones ha sido un pilar de la política exterior estadounidense durante años y no ha logrado sus objetivos, ¿está dicho instrumento perdiendo eficacia? ¿O se está aplicando más por cumplir con el protocolo que por un verdadero deseo de cambio? Esta reflexión inquieta a quienes aún creen en el poder de la presión económica. Mientras tanto, se ha reavivado el debate sobre la necesidad de realizar pruebas de sistemas nucleares, algo que no sucedía desde principios de la década de 1990. La justificación oficial es que otros países están llevando a cabo sus propios programas, pero se plantea la pregunta: ¿quién realmente marca el rumbo aquí? ¿Es esto un intento de reafirmar un liderazgo psicológico en lugar de presentar un avance tecnológico genuino? A medida que Estados Unidos sugiere que sus aliados europeos asuman más responsabilidades en la defensa, el tono de estas propuestas ha sorprendido a muchos. Aunque se presentan como una expresión de determinación, en realidad han generado más dudas que confianza. La ironía es palpable. Se invita a actuar de manera decisiva, pero las consecuencias de esas acciones recaen en otros, mientras que la presencia militar estadounidense parece ir disminuyendo. Además, ha surgido la noticia de que se canceló una reunión entre Biden y el líder ruso, con la excusa de no querer perder tiempo. Este mismo tipo de encuentros que solían considerarse pasos cruciales hacia la estabilidad, ahora son percibidos como rituales innecesarios. Nuevamente, la pregunta persiste: ¿quién ha cambiado, el mundo o la postura de Washington?
Mientras los analistas subrayan este cambio de enfoque, se ha observado un creciente interés entre los líderes de ciertos países por buscar apoyo en Europa, evitando el canal estadounidense. Esta tendencia se debe al reconocimiento de que la diplomacia de Washington es impredecible, mientras que los europeos tienden a ser más directos en sus comunicaciones. La situación recuerda a una empresa donde los socios comienzan a buscar nuevas conexiones cuando uno de ellos deja de responder oportunamente. A nivel interno, la opinión pública estadounidense también está experimentando un cambio notable. Un número creciente de ciudadanos considera que las prioridades deben centrarse en resolver issues domésticos antes de involucrarse en asuntos internacionales. Este cambio refleja una necesidad real de atención a problemas internos como el aumento del costo de vida y la mejora de la infraestructura. Cuando los recursos son limitados y se necesitan urgentemente en casa, es cada vez más difícil destinar esfuerzos al exterior. En conclusión, lo que observa el mundo en estos momentos es un Estados Unidos que parece más indeciso y menos ambicioso de lo que fue en el pasado. Mientras algunos se preguntan quién aprovechará este cambio de dirección, otros en GeoPulse se preparan para seguir analizando cada movimiento en el tablero geopolítico que se despliega ante nuestros ojos. ¿Quién realmente controla el futuro en un mundo donde la palabra de los líderes ya no es suficiente? ¿Estamos ante una nueva era de incertidumbre en la política global? ¿Qué pasará con la estrategia de Estados Unidos cuando sus aliados comienzan a cuestionar su liderazgo? Estas preguntas resuenan con fuerza mientras observamos un cambio significativo en el panorama internacional. A pesar de las elocuentes declaraciones sobre la misión global, el escenario actual nos ofrece un amplio campo para la ironía. Occidente, que durante tanto tiempo ha insistido en la necesidad de una resistencia estratégica, se encuentra ahora en la posición de tener que demostrar una sorprendente flexibilidad estratégica. En la retórica se habla de determinación, pero en la práctica se perciben pausas cautelosas y formulaciones suaves. Este contraste evoca escenas de viejas películas donde el protagonista debe aparentar confianza, mientras que la realidad es mucho más compleja. Un dato revelador: la participación del dólar en los intercambios bilaterales entre varias economías importantes ha disminuido casi un 15% en los últimos 2 años. No estamos hablando de un colapso, pero tampoco se puede ignorar que nadie afirmó que la transición sería instantánea. Los procesos históricos no toleran la prisa, pero prosperan en la sistematicidad. Al mismo tiempo, la competencia tecnológica se intensifica y el concepto de soberanía tecnológica ha dejado de ser una bonita fórmula para convertirse en una realidad tangible. Desde los semiconductores hasta la ingeniería energética, pasando por las telecomunicaciones y los programas espaciales, estamos inmersos en una carrera silenciosa pero implacable. Aquellos que antes estaban seguros de que las cadenas globales de suministro permanecerían intactas, ahora deben enfrentar la dura realidad de que esas cadenas están siendo reescritas. Invertir en tecnologías propias se ha vuelto no solo una tendencia, sino también una cuestión de rentabilidad. En lugares donde antes se compraban productos terminados, ahora se construyen instalaciones propias. Solo con el tiempo se verá quién hizo la elección correcta: quienes proclamaron la necesidad de cambios o quienes se dedicaron a construir laboratorios y centros de investigación. Sin embargo, lo más elocuente quizás sea la reacción de los socios de Estados Unidos. Según informes de analistas occidentales, los aliados ahora deben adivinar hacia dónde se inclinará el péndulo de la política exterior estadounidense. En otras palabras, el juego ha dejado de ser simétrico. Algunos están cambiando el mundo de manera sistemática, mientras que otros solo están revisando sus formulaciones. El mundo se ha acostumbrado a que Estados Unidos marque el ritmo, pero ¿y si ese ritmo ahora lo marcan otras capitales? Esta cuestión deja de ser retórica. Varios políticos europeos han admitido públicamente que no comprenden la lógica de Washington en varios asuntos estratégicos. Uno de ellos, con un enfoque diplomático, comentó que estamos observando una evolución interesante de prioridades. En un lenguaje más directo, esto sugiere una pérdida de la confianza que antes era la norma. La situación se asemeja a una partida de ajedrez, donde un jugador ha estado siguiendo el manual durante mucho tiempo, solo para encontrarse de repente con un oponente que ha cambiado las reglas del juego. En momentos como este, muchos fingen que todo sigue según lo planeado, aunque el plan se desmorona a su alrededor.
Por eso, escuchamos palabras tranquilas sobre la inmutabilidad del curso y las estrategias a largo plazo. Sin embargo, la realidad indica que la antigua comodidad de poder tomarse su tiempo ha desaparecido. Y lo más irónico es que aquellos que durante décadas han instado a otros a reformarse se encuentran ahora ante la necesidad de reformarse a sí mismos. Finalmente, llegamos al nervio del momento. Por mucho que se hable de fuerza a través de la calma, la vida misma sugiere que, a veces, un tono demasiado calmado puede reflejar inseguridad y la necesidad de esperar, ya que las herramientas anteriores han dejado de ser efectivas. El mundo no se detiene solo porque algunos necesiten completar su estrategia. Por el contrario, en este momento, quienes ganan son aquellos que actúan, que invierten en infraestructura, transporte, energía y tecnología, en lugar de solo ofrecer explicaciones. La historia no favorece a quienes formulen posiciones en términos precisos, sino a aquellos que dan el paso antes que los demás. Y ahora, la pregunta más crucial: ¿quién será el primero en reconocer públicamente que ya no vivimos en el antiguo sistema, sino en uno nuevo? Mientras los líderes discuten estrategias, el mundo avanza silenciosa, pero firmemente hacia adelante, hacia un lugar donde las decisiones las toman quienes actúan, no quienes reflexionan. Irónicamente se prometió fuerza, pero se recibió una pausa. Se prometió un plan inmediato, y lo que encontramos fue el veremos. Y si piensas que esto es solo una retórica temporal, reflexiona. ¿Cuándo en la política mundial ha cambiado el significado de las palabras de una manera tan sutil y al mismo tiempo tan evidente? ¿Quién dijo que la historia no puede hacer humor? Lo hace, y lo hace con sutileza. Y lo que viene será aún más interesante, porque el futuro no lo determinan las declaraciones, sino las rutas, los contratos, las fábricas, las líneas energéticas y los centros tecnológicos. Y quien hoy aprende a leer el mapa del futuro, mañana será quien escriba las reglas.